Empezando nosotros con una oración y de ahí vamos leyendo lo que nos enseña los primeros 5 versículos de 1 de Corintios 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir aprendiendo más y más de su palabra. Gracias, Señor mío, porque nosotros sentimos su presencia en este lugar. Yo sé que usted se está moviendo en este lugar y oramos que sean sus palabras hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Siga encaminándonos, Señor mío. Y como vamos a aprender el día de hoy, Señor, todo esto es para seguir instruyéndonos y para que sigamos creciendo y siendo la iglesia que usted nos ha llamado a ser. Ayúdenos a siempre seguir adelante. Declaramos victoria y unidad en el nombre de Jesús y le damos gracias, Señor mío, porque creemos que usted está presente y usted va a enseñarnos algo especial el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias, Señor, una vez más. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bienvenidos a su iglesia Ríos de Agua Viva. Y pues vamos a seguir mirando qué es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y como había mencionado, vamos a estar aprendiendo 1 de Corintios capítulo 10 y solamente va a ser la primera mitad del versículo 1 al 14. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así es que si ustedes pueden mirar sus hojas, podemos mirar que hay 5 versículos. Son los primeros 5 versículos que vamos a estar leyendo juntos. Amén. Amén. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Pueden tomar su asiento. Y aquí esto es lo que nosotros estamos mirando en estos primeros 5 versículos. Nosotros miramos que el apóstol Pablo empieza a dar una introducción a la historia de Israel. Y juntamente con esta introducción, él hace un llamado a la iglesia de Cristo para que ellos no ignoren. Él empieza diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces es importante que la iglesia de Cristo ponga atención lo que vamos a aprender a través de este pasaje. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. La Nueva Versión Internacional empieza este pasaje diciendo, no quiero que desconozcan. Una vez más, es importante que nosotros lleguemos a conocer qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y el error que cometen muchos hoy en día es que ellos ignoran o desconocen las Escrituras. Tal vez alguien les pueda hacer una pregunta referente a un versículo y tal vez la persona no va a saber cómo contestar, pero es importante que nosotros estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios para seguir creciendo. Y no quiero decir que va a llegar el punto que nosotros tenemos todas las respuestas. Eso no va a suceder. Todos los días nosotros estamos aprendiendo algo más, algo que no sabíamos antes, pero es importante conocer qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de las Escrituras. Entonces dice, no quiero que desconozcan. Y miramos nosotros en Oseas capítulo 4 verso 6 que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces miramos la importancia de seguir aprendiendo lo que Dios nos está enseñando. Dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso es importante que ustedes sigan asistiendo, sigan escuchando la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Si queremos saber la voluntad de Dios, necesitamos escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo dice en la Biblia en Hechos capítulo 17 que él estaba predicando en la ciudad de Berea y todos los que se encontraban en esa ciudad como que no le creyeron al principio o no le creyeron instantáneamente,
porque dicen que cuando Pablo predicó en la ciudad de Berea, todos empezaron a escudriñar las escrituras para ver si lo que él estaba predicando era cierto. Y cuando ellos miraron que lo que estaba predicando Pablo era cierto, ahí es cuando ellos se entregaron a Cristo. Ahí es cuando hubo ese mover del Espíritu Santo dentro de ellos, porque ellos andaban escudriñando las escrituras. Amén. Así es que nosotros debemos hacer lo mismo, seguir escudriñando. Amén. Entonces, eso es lo que nos dijo Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces es importante conocer las escrituras para ver lo que Dios nos está enseñando a través de la Biblia. Es importante que usted tenga una Biblia, que usted lea su Biblia y pues que usted siga adelante. Yo lo que hago es muchas veces, yo tengo muchas Biblias, yo leo una Biblia y si hay una parte que no entiendo, brinco a otra, brinco a la versión de inglés, y así es como yo hago las conexiones para llegar a entender lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, pues tener una Biblia que siempre estamos usando, siempre estamos leyendo, pero seguir escudriñando para llegar a entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y entonces, a través de estos primeros 5 versículos que nosotros acabamos de leer, miramos que hay 5 puntos, como 5 o 6 puntos que menciona el apóstol Pablo. Primeramente, él menciona que Israel estuvo bajo la nube. Amén. Israel estuvo bajo la nube. Y nosotros miramos que eso ocurrió en Éxodo capítulo 40, verso 34 al 38. Dice, nosotros miramos que había una nube que cubría el tabernáculo. Si usted lee esa porción en Éxodo 40, va a mirar que llegó la gloria de Dios sobre el tabernáculo que ellos habían construido, y se llenó todo el tabernáculo de esa nube que ni siquiera pudieron ministrar ellos, y todos salieron hacia afuera y todos empezaron a alabar a Dios. Amén, porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Entonces, ahí nos hace mención de esa nube, y nos dice el versículo 36 al 38 de Éxodo 40, dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo. Entonces aquí miramos que había una nube sobre el pueblo, que ahí estaba, que los guiaba, y cuando ellos miraban que la nube empezaba a alzarse, todos se preparaban para empezar a viajar, para seguir caminando. Y cuando dice que si la nube no alzaba, ellos se quedaban puestos, se quedaban en el mismo lugar, pero cuando alzaba la nube y empezaba a caminar, todos empezaban a seguir a esa nube. Y así nosotros debemos estar haciendo lo mismo. Así como Israel estaba bajo esa cobertura divina, la iglesia de Cristo también está bajo una cobertura divina. Y esta cobertura se llama el Espíritu Santo. Nos dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y así nosotros debemos ser guiados también por el Espíritu Santo. Por eso debemos someter todo en oración, para que Dios sea el que nos ande guiando hacia donde Él quiere llevarnos. Amén. Todo lo que nosotros hagamos debe ser bajo oración. Así como la nube cuando empezaba a caminar, así nosotros seguir a Dios cuando Él empieza a caminar. Amén. Él es el que nos está guiando, Él es el que nos está iluminando. Entonces, eso es lo que miramos, que Israel estaba bajo esa nube. Segundo, la segunda cosa que menciona el apóstol Pablo es que todos pasaron el mar. Todos pasaron por el mar. Cuando Israel salió de Egipto, nosotros lo podemos mirar en Éxodo capítulo 12, verso 33 al 42. Pero nosotros miramos que cuando Israel salió de Egipto, ellos tuvieron que cruzar el mar para poder llegar donde Dios los estaba llevando, para poder llegar a la tierra prometida, amén, a la ciudad de Canaán. Para poder llegar a ese lugar donde Dios había escogido para ellos, era necesario que ellos cruzaran por el mar. Ellos tal vez no sabían qué hacer en ese momento, pero Dios
Dios hizo un camino en un lugar cuando no había ese camino. Y así, téngalo por cierto, que Dios abre un camino para su iglesia. Él abre un camino y por lo tanto nosotros debemos seguir adelante, seguir marchando. Amén. Amén. Entonces es necesario que así como Israel cruzó por el mar, así también la iglesia de Cristo, así también cada persona debe cruzar por las aguas. Y ahí en sus notas pueden mirar unos versículos, ustedes lo pueden leer con más calma en Marcos 16:16, Hechos 2:38 y 2 de Corintios 5:17. Ustedes lo pueden mirar con más calma en sus hogares y ahí menciona qué es lo que dice la Biblia acerca de las aguas, acerca del bautismo y ¿qué es una persona cuando se entrega a Cristo? Amén. Eso es lo que nos enseña esos versículos. Y entonces miramos que Israel pasaron por el mar. En tercer lugar, miramos que todo Israel o todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Cuando ellos cruzaron por ese mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Nosotros miramos que cuando Israel cruzó el Mar Rojo, ellos estaban bajo la ley de Moisés, es decir, un pacto con Dios, o andaban entrando en un pacto con Dios. Tal vez Dios todavía no les había dado esa palabra a ellos en ese momento, pero ellos andaban cruzando para recibir ese pacto, para recibir esa ley, amén, que Dios tenía para ellos. Entonces es necesario, así como Israel, que ellos estaban bajo la nube y pasaron por las aguas, pasaron por el mar, es necesario que nosotros tengamos un encuentro con esa nube y con las aguas. Para poder entrar en un nuevo pacto con Jesús, es necesario tener un encuentro con las aguas bautismales y ser llenos del Espíritu Santo. Nos dice eso Hechos capítulo 2 verso 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esta promesa no solamente, yo una vez andaba hablando con una persona y habíamos mencionado, habíamos hablado acerca del Espíritu Santo, y esa persona me dijo: yo no creo que el Espíritu Santo está dentro de una persona, yo creo que el Espíritu Santo está, pero que es una fuerza nada más, pero no creo que está dentro de una persona. Pero nosotros podemos mirar aquí y cuando les mencioné acerca del Espíritu Santo, me andaba diciendo: no, eso era para la iglesia que existía hace 2000 años. Eso era para los discípulos y los apóstoles que estaban ahí durante el tiempo del Señor Jesús y después de su crucifixión y resurrección. Pero si nosotros miramos lo que dice Hechos 2:38, nos está diciendo que si nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, dice que todo eso será para perdón de pecados, pero también dice que recibiremos el don del Espíritu Santo. Pero no solamente dice eso, dice que esta promesa es para todos, dice para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y la pregunta es: ¿ustedes creen que Dios todavía está llamando gente hoy en día? Dios sigue llamando gente, Dios sigue transformando vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo aplica a cada persona hoy en día. El Espíritu Santo, cada persona tiene acceso al Espíritu Santo. Lo único es que uno debe desear recibirlo. Uno debe decirle: Señor, yo quiero ser lleno de su Espíritu, yo quiero sentir su presencia. Sigue tocando mi vida, sigue moviéndote dentro de mí. Entonces, esta promesa es para cada persona, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, si Dios le ha llamado a usted aquí el día de hoy, el Espíritu Santo es para usted. Amén. Entonces reciba lo que Dios le quiere dar. Reciba esa guianza, reciba esa nube que cuando se empieza a mover el Espíritu Santo, usted empieza a moverse también. Cuando el Espíritu Santo se detiene, usted también se detiene. Entonces miramos
La cuarta cosa que menciona el apóstol Pablo en estos 5 versículos de 1 de Corintios 10, dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron, todos los israelitas comieron el alimento espiritual. En Salmo 78, versos 23 y 24, miramos una cita que dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entonces, ahí miramos lo que había hecho Dios. En Éxodo capítulo 16 nosotros vemos que el primer instante cuando Dios le dio de comer a su pueblo, dice el versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Imagínense este gran milagro, que ellos estaban en el desierto y Dios estaba haciendo llover pan del cielo. Y así el Señor Jesús nos dijo en Juan 6:35, dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús es nuestra respuesta. Jesús es nuestra salvación. Y como Él dijo, el que va a Él nunca tendrá hambre. Él va a llenar cada vacío que tenga una persona. Él va, cuando uno se entrega a Cristo, sigue al Señor Jesús, es saciado, es lleno, es feliz a pesar de cualquier situación que esté pasando. Tal vez sí van a haber, bueno, no tal vez, pero van a haber momentos desagradables. Pero si usted tiene a Cristo juntamente con usted, entonces no hay nada de qué preocuparse. Él lo está guiando, Él lo está iluminando y les da las fuerzas para que ustedes sigan adelante. Por eso dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ustedes están batallando, usted puede seguir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros miramos también la quinta cosa que menciona el apóstol en el versículo 4. Dice que bebían de la roca espiritual que es Cristo. Entonces, no solamente eran alimentados por Dios los israelitas, pero también bebían de la roca espiritual, y aquí nos menciona que es Cristo. Miramos que cuando Israel se encontraba en Refidim, ellos murmuraron contra Moisés porque tenían sed. Ellos estaban en el desierto, era un lugar totalmente muerto, y ellos empezaron a quejarse, empezaron a decir: pues tenemos sed, ¿de dónde vamos a tomar agua? Y empezaron a murmurar contra Moisés. Y a causa de esto, Dios empezó a hablar con Moisés y le dijo: si tú vas al monte de Horeb, si tú vas a esta roca, a esta peña, nomás con tu vara le das, y cuando le pegas va a empezar a salir agua. Amén. Entonces eso era una señal de algo, o tal vez se puede llamar una sombra de lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesús. Que Él iba a ser golpeado para darnos vida, y vida en abundancia. Y eso es lo que pasó con los israelitas. Ellos estaban en el desierto, se estaban muriendo de la sed, pero cuando Moisés le dio a la roca, le pegó a la roca, empezó a correr las aguas. Y así Dios les alimentó y les dio de tomar a su pueblo. Miramos aquí en Éxodo 17:6, dice: he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces Dios les dio agua a todo su pueblo. Israel bebió de esta roca. Y el Señor Jesús nos dijo en Juan 7, verso 37 al 38, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso nosotros, esta congregación se llama Ríos de Agua Viva. ¿Por qué? Si usted sigue leyendo el versículo 39, no está ahí en sus notas, pero si leen el versículo 39, dice que esto fue refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted siente esos ríos de agua viva, es el Espíritu Santo que se está moviendo dentro de uno. Entonces,
Dice el Señor Jesús, el que cree en mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces debemos creer en el Señor Jesús para que Él siga llenándonos, para que sigan fluyendo esos ríos de agua viva. Yo esto lo he mencionado en otras ocasiones, pero yo recuerdo la primera vez que yo empecé a sentir ríos de agua viva dentro de mi ser. Apenas eran unos cuantos meses después de que me había entregado a Cristo, después de que me había bautizado, y estaba orando aquí enfrente, y recuerdo que andaban, todos estaban aquí, muchos estaban aquí enfrente, andaban orando por cada uno de ellos, y yo estaba orando, pero cuando terminé de orar, empecé a poner atención a los demás. Pues recuerden, yo andaba recién convertido, ahí observando a todos como siempre, ahí mirando, oh, mira qué le está pasando a este también, sí se siente que Dios está tocando a esta persona, se siente que Dios se está moviendo en esta persona, yo observando a todos. Pero en eso el predicador que estuvo en aquel entonces había mencionado algo y dijo que no nos distraigamos de lo que está sucediendo alrededor. Dijo, usted métese en la presencia de Dios y empiece a orar. Y dije, oh, tiene razón, voy a continuar orando. Y empecé a orar, y cuando empecé a escuchar la voz de nuestro pastor delante de mí, él puso su mano sobre mí, y cuando él hizo eso, empecé a sentir como si alguien me había tirado, como si andaban corriendo ríos, como si andaban corriendo agua dentro de mí. No era como que nomás como que me tiró una cubeta de agua y que se apagó todo. No, empecé a sentir algo que corría dentro de mí, sentía electricidad en mis manos. Yo no sabía qué era, no podía explicar. Lo único que sí sabía era que era algo que jamás había sentido antes, era algo tan hermoso, y que supe en ese momento que era Dios que estaba tocando mi vida, porque el que cree en el Señor Jesús corren ríos de agua viva. Y Él es el que nos alimenta, Él es el que nos quita esa sed. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, piense en eso el día de hoy. Si usted quiere ser saciado del Señor, el Señor Jesús está haciendo ese llamado: venga a mí y beba, acércate a mí. Quiero que abras tu corazón a mí. Quiero seguir guiándote. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Entonces nosotros miramos en Efesios 2:20 que nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí podemos mirar que el Señor Jesús es esa roca, Él es esa piedra. Dice, Él es la principal piedra del ángulo. Entonces los israelitas que habían tomado agua, que habían sido alimentados de esa roca espiritual, nosotros también podemos ser alimentados por esa misma roca, porque esa roca es Cristo Jesús. Y miramos aquí también, continuando, que a pesar de todo lo que nosotros estábamos mirando, todo lo que había ocurrido en la historia de Israel, miramos que aún así Dios no estaba agradado con muchos de ellos. Imagínense todo lo que nosotros acabamos de mirar. Nosotros miramos que Israel estuvo bajo la nube, miramos que ellos pasaron por el mar, que todos pasaron por el mar. Nosotros miramos que todos fueron bautizados bajo la nube y en el mar. Todos miramos que todos comieron el mismo alimento espiritual, y que todos bebieron de la misma roca espiritual que es Cristo. Y aún así todavía miramos que Dios no estaba agradado con muchos de ellos. Eso es lo que nos dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que nosotros podemos mirar a través de estos últimos puntos, estos últimos 5 puntos que nosotros habíamos mirado, que habíamos repasado. Hicimos comparaciones entre Israel y la iglesia de Cristo.
Miramos la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y finalmente nosotros miramos la diferencia entre, o las conexiones entre las sombras en el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo. Y los que no estuvieron ahí cuando hablamos o dimos las clases acerca de las sombras, nomás voy a dar una breve explicación. Las sombras es algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, pero que representa al Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Un ejemplo que les puedo dar es el maná que vino del cielo. Dios proveyó el pan del cielo. Eso es lo que comieron los israelitas, pero el Señor Jesús dijo que Él es ese pan del cielo. Él del cielo descendió. Él del cielo vino y a través de Él todos tienen vida y vida en abundancia. Por lo tanto, el maná del cielo es la sombra, pero lo que lo representa es el Señor Jesucristo. Esos son unos ejemplos y el Antiguo Testamento está lleno de estas sombras. Usted puede mirar muchas cosas que tal vez podemos tener una clase entera, aunque ya tuvimos esa clase entera hace tiempo. Podemos mirar de muchas cosas en el Antiguo Testamento, pero que representan al Señor Jesús hoy en día. Y nosotros podemos mirar, aunque miramos estas conexiones entre estas cosas, Pablo le recordó a la iglesia de Corinto de todo lo que habían pasado sus ancestros. Les recordó todo lo que habían hecho los israelitas. Y a través de todo esto, él les está diciendo, pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La Nueva Versión Internacional dice: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y aquí es donde nosotros hacemos una pregunta. ¿Por qué será que Dios no estaba agradado con ellos? ¿Por qué será que ellos quedaron en el desierto? No todos, pero muchos quedaron en el desierto. Hasta aún hubo un punto en la historia de Israel que Dios habló con Moisés y dijo: todos los que tengan más de 20 años van a quedar aquí en este desierto, menos Josué y Caleb. Aparte de eso, todos los que tengan 20 años y menos van a reemplazar los que se van a quedar en el desierto. Entonces, ¿por qué será que ocurrió esto? ¿Por qué será que Dios tomó esta decisión? Si nosotros leemos los próximos versículos, del versículo 6 al 10, vamos a mirar por qué Dios no estaba agradado con muchos de ellos, a pesar de los grandes milagros que ellos vieron. Dice el versículo 6 en adelante, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí podemos mirar que todo lo que sucedió con Israel debe servir para ejemplo para la iglesia de Cristo. Y así nosotros podemos aprender de lo que hicieron los israelitas también. Yo, antes de entregarme a Cristo, yo no quería creer nada de lo que decía la Biblia. Yo decía, ese libro, la Biblia, es un libro antiguo. ¿Yo por qué voy a creer algo que es anticuado? ¿Por qué voy a creer algo que no tiene que ver nada con el siglo XXI? Pero cuando empecé a leerlo, empecé a mirar que Dios empezó a hablar a mi corazón. Y llegó el punto que yo dije: wow, la Biblia todavía aplica el día de hoy. Y nos sirve como un ejemplo. Y nos habla acerca del camino que es el Señor Jesús. Y nos habla acerca del Señor Jesús. Y por eso nosotros estamos aquí el día de hoy. Y por eso nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue hablando a nuestros corazones el día de hoy. Amén. Y esto es lo que el Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto. Dice: todo lo que ustedes han escuchado, todo lo que ustedes han aprendido acerca de sus ancestros, acerca de Israel, dice, todo esto ha servido como ejemplo. Dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, eso es lo que Él les está diciendo. Dijo, para que ustedes no caigan como ellos habían caído. Dijo, usen lo que hicieron sus ancestros como un ejemplo para ustedes. Usen eso. Yo recuerdo, yo voy a admitir algo, yo tengo mi licencia, tengo ¿cuántos años con mi licencia? Tengo como que 15 años con mi licencia para manejar. Y honestamente no se lo recomiendo a nadie, pero yo jamás leí el libro, para pasar el examen. Yo fallé la primera vez y la segunda vez lo pasé, y ya cuando manejé casi fallaba eso también, y porque no había leído yo las reglas, y se había enojado el que me andaba instruyendo, me dijo quiero que des una izquierda aquí, y yo di una izquierda sin meterme en medio del carril que tengo que meterme. Yo nomás di una izquierda y se enojó y me empezó a regañar y me dijo, ¿y tú por qué andas haciendo eso? Tú que no sabes que tienes que meterte allí. Y yo pues no sabía qué decirle, porque de cualquier forma que yo respondía, pues dije, pues no me va a pasar. Y nomás le dije, es que estoy nervioso, no sabía. Y estoy nervioso, le dije. Pero la realidad era que sí estaba nervioso, pero también no había leído el libro, no sabía las reglas. Por eso di la vuelta, por eso di la izquierda como la hice. Y cuando al fin llegamos de regreso al DMV, al Departamento de Motores y Vehículos, le pregunté el instructor se quedó callado por unos 2-3 minutos. Y en ese silencio yo le dije, ¿entonces pasé o qué? Y él enojado me regaña y me dice, ¿y tú qué crees? Y le dije en voz baja, dije, sí. Y se quedó callado otro minuto o dos, hasta el fin que dijo, sí, pasaste, pero ese error que tú cometiste fue suficiente para que fallaras, dijo, para que no pasaras el examen. Entonces lo que quiero decir es que yo como no leí, no conocí no conocí nada de lo que enseña ese libro. Por lo tanto, una persona que yo conozco estaba manejando y le dieron, era cuando tenían las cámaras en los semáforos, le dieron un ticket porque dio una derecha en luz roja. Y yo le dije, ¿cómo es posible que te dieron un ticket en luz roja por querer dar vueltas? Si puedes hacer eso, eso es legal. Lo único es que al menos si dice lo contrario, si dice que no puede dar una derecha, entonces ahí es a donde se detiene, y no enseña eso. ¿Por qué será? Y al fin la respuesta que le dieron a esa persona era porque cuando estaba la luz roja tenía que llegar al alto, mirar, esperar unos cuantos segundos y después dar vuelta. Esa persona no hizo eso, esa persona nomás se dio la vuelta. Y yo hacía lo mismo y dije, para que a mí no me den un ticket, voy a aprender del error de esa persona. Y hasta la fecha, siempre que se pone la luz roja y voy a dar una derecha, yo siempre me paro, siempre me acuerdo de ese ticket que le dieron a esa persona y dije, a mí no me van a dar un ticket. Entonces aprendí yo del error de esa persona, y nosotros cuando leemos la Biblia estamos mirando lo que ocurrieron con los israelitas, y nosotros podemos aprender de los errores de ellos. Podemos aprender lo que ellos hicieron para que nosotros no hagamos eso. Y eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Dice, esto sucedió como ejemplo para que ustedes no codicien cosas malas como ellos la codiciaron. Y empieza él a dar una lista. Y nosotros ahí podemos mirar una escritura en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir
redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, eso es lo que es para nosotros. Es esa guía que nosotros necesitamos, es el que nos deja saber lo que nosotros como cristianos debemos hacer, cómo debemos conducirnos, y aún si usted lee el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al 8, el Señor Jesús está dando muchas instrucciones, está dando tanta enseñanza. Y un pastor una vez dijo: si a mí un día me quitaran la Biblia, pero me dejarían quedarme con una porción de la Biblia, yo escogería el Sermón del Monte, porque ahí el Señor Jesús está dando una enseñanza de cómo debe vivir un cristiano. Y así es algo que nos instruye para que nosotros sigamos adelante. Entonces nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces aquí nosotros miramos el propósito de este pasaje, o la clave de este pasaje, que la historia de Israel debe servir como ejemplo para la iglesia de Cristo, lo que habíamos mencionado. Y Pablo empieza a dar una lista de los errores de los israelitas, y es necesario que el cristiano evite caer en estos mismos pecados. Que la lista que el apóstol da en este pasaje es la idolatría, la fornicación, tentar al Señor y la murmuración. Nosotros como cristianos debemos evitar estas cosas. La lista continúa en otros pasajes, pero la lista que él da aquí es eso: debemos evitar la idolatría, la fornicación, tentar al Señor y la murmuración. Entonces vamos a empezar primeramente con la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Nosotros miramos que la idolatría es la adoración de alguien o algo que no sea Dios, como si fuera Dios. Entonces cualquier cosa que reemplaza a Dios, esa cosa se convierte en idolatría. Amén. Esa cosa se convierte en idolatría. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa, pero si esa cosa está reemplazando a Dios, entonces eso es idolatría. Y nosotros miramos en el versículo 7 de 1 de Corintios 10 que se está refiriendo a Éxodo 32 verso 6, cuando Aarón levantó un becerro de oro para adoración. Entonces, si usted lee una vez más el versículo 7, empieza a mencionar que dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y ellos hicieron eso porque Aarón había levantado el becerro de oro. Ellos empezaron a celebrar, ellos empezaron a decir: este becerro de oro, ese es el Dios que los sacó de Egipto, ese es el Dios que los sacó de ese lugar. Entonces ellos empezaron a celebrar, ellos habían cometido idolatría. Y este evento resultó en la muerte de 3,000 personas. Eso es lo que menciona Éxodo 32, 28. Y Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces nos está diciendo que nosotros debemos evitar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es idolatría. Estamos reemplazando a Dios. ¿Por qué? Por estas cosas, y nosotros debemos evitar estas cosas. Entonces, una vez más, la idolatría es cualquier cosa que está reemplazando a Dios. Si usted dice: no, pues no, ya no voy a ir a la iglesia, voy a hacer otra cosa los domingos, pues entonces esa otra cosa se convierte en idolatría. El deporte. A mí me encanta me encanta el fútbol americano. Y lo único que mi equipo favorito, cada domingo ahí anda. Y porque cada domingo es cuando juegan todos. Pero imagínense que yo diga: no voy a ir a la iglesia ahora porque voy a ver el partido. Los deportes, no hay nada de pecado de eso, pero el simple hecho de que yo estoy reemplazando el deporte por Dios, eso se convirtió en idolatría. Entonces el deporte en sí no es pecado, pero cuando lo reemplazo por Dios se convierte en idolatría. Y así cualquier cosa. Yo recuerdo una vez, era durante las Copas Mundiales, ya era el World Cup, y cayó en un domingo, y yo había ido a uno de los servicios, fui al primer servicio, y después que se terminó el servicio,
toda mi familia fuimos a la casa de mi hermana y pues ahí terminé de ver el partido. Pero había ido a la iglesia. No quiero que piense que no fui a la iglesia. Fui a la iglesia. Fui a la iglesia, pero el próximo domingo llegué al segundo servicio. Entonces, el día del World Cup fui al primer servicio, pero el domingo que siguió fui al segundo servicio. Y un hermano me miró y me dijo: hermano, ¿dónde estuvo usted la semana pasada? Y lo miré bien. Él no me dijo nada, pero yo miré la sospecha que él tenía. Me dijo: hermano, ¿usted dónde estuvo el domingo pasado que no lo vi? Le dije: yo estuve aquí, vine al primer servicio. Ok, me dijo, está bien. Tal vez se enojó porque no vio el partido, no sé. O perdió su equipo, quién sabe, pero lo que quiero decir, el deporte no es pecado, pero cuando uno lo reemplaza por Dios se convierte en idolatría. Y es nomás un ejemplo, puede ser cualquier cosa que reemplaza, dice, a la adoración de alguien o algo que no sea Dios, como si fuera Dios, que lo está reemplazando a Dios. La otra cosa que menciona el apóstol Pablo que uno como cristiano debe evitar es la fornicación. Y aquí podemos mirar que aquí hay dos sentidos de la palabra. Primeramente, a través del diccionario bíblico describe la fornicación como diversos actos de inmoralidad sexual, especialmente la condición de ramera o prostituta. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros saben qué es la fornicación. Y nos está diciendo la Biblia que nosotros debemos apartarnos de eso. Amén. Entonces, si uno no está casado y está actuando en formas así íntimamente con otra persona, eso es fornicación y eso la Biblia lo condena, Dios lo condena. Pero otro sentido que menciona la Biblia es la adoración a los ídolos. Y voy a dar un ejemplo de eso. Entonces, la adoración a los ídolos es idolatría, pero también Dios lo ve como fornicación. Entonces, miramos en Números 25, verso 1 al 2, que dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ahí está el primer sentido, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahí está el segundo sentido. Entonces aquí miramos que la fornicación aplica de esas dos formas. Así es como lo ve Dios. Entonces, también nosotros podemos mirar la misma aplicación en el libro de Oseas. Miramos el versículo 2 del capítulo 1 que dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, ahí miramos eso. Y si continuamos en el capítulo 2, verso 5 y verso 8, dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Entonces aquí estamos mirando que eso es lo que estaba haciendo Israel. Dios les había bendecido de gran manera, Dios había proveído para ellos, pero ellos lo recibían y decían: Baal es el que me ha dado esto, mis ídolos son los que me han dado esto. Y ellos lo ofrecían a sus ídolos, ellos se lo ofrecían a sus dioses con D chica, y Dios está diciendo: ustedes han cometido fornicación, ustedes se han apartado de mí, ustedes me han engañado. Y entonces ahí miramos ese sentido también, miramos esos dos sentidos de cómo lo describe la Biblia. Y ahí nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros debemos apartarnos, debemos huirnos de la fornicación también. Continuando con la lista, también menciona que ellos habían tentado al Señor. Ellos habían tentado al Señor. Y tentar al Señor es cuando la duda lleva a una persona a exigirle algo a Dios para comprobar que Él es Dios.
Eso es lo que es tentar a Dios. Y podemos mirar aquí un ejemplo en Números 21, versos 5 y 6, que dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo esto: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces aquí miramos que Dios había hecho muchos milagros con los israelitas. Ellos vieron las 10 plagas que ocurrieron en Egipto. Ellos vieron cómo Dios los sacó de Israel. Cuando los egipcios iban tras ellos, Dios formó una columna de fuego para detenerlos. Nosotros miramos que Dios abrió el mar Rojo para que ellos cruzaran y llegaran al otro lugar. Miramos que Dios les dio pan del cielo, y aún así, después de tantos milagros, después de tantas cosas que ocurrieron, ellos no estaban agradecidos y se andaban quejando y andaban diciendo: ¿cómo es posible? Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense diciendo esto que Dios me ha dado. Yo ya me cansé de esto, yo ya me cansé de lo que Dios me está dando. Ellos no estaban agradecidos. Entonces imagínense, ellos empezaron a tentar a Dios de esa manera. ¿Cómo es posible que después de tantos milagros todavía Dios tiene que como comprobarse una vez más? Tiene ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para que ellos al fin estén satisfechos? Para que ellos al fin sean fieles con Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Y Pablo está diciéndoles: alerta, despierten, no caigan ustedes en lo mismo. Y miramos un pasaje nosotros en Mateo 6, versos 31 al 33. Esto lo dijo el Señor Jesús. Dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él está diciendo: no se preocupen ustedes como hijos de Dios, no se preocupen qué es lo que van a comer, no se preocupen qué es lo que van a beber, no se preocupen qué es lo que se van a vestir. Dijo: porque los gentiles, los que no buscan a Dios, los que no siguen a Dios, los que todavía no se han entregado a Dios, ellos se preocupan de estas cosas. Pero ustedes que son hijos de Dios, y Dios está diciendo: pero vuestro Padre Celestial sabe la necesidad que ustedes tienen. Él conoce la necesidad que ustedes tienen. Dice, y por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si nosotros empezamos a quejarnos, sabiendo lo que está diciendo la Escritura, y empezamos a quejarnos, pues yo una vez había hablado con una persona, y él había mencionado, pues Dios, Dios no me ha dado nada. Dijo: yo no creo que Dios existe. Yo no miré que Él trabajó las 40 horas en la semana para poner comida en mi mesa. Yo fui el que salió a trabajar. Yo fui el que fui a la tienda a comprar comida, y yo fui el que puse esa comida en la mesa. Dijo: Dios, ¿qué es lo que hizo? Imagínense, eso es lo que hacen personas que no creen en Dios. Pero imagínense un hijo de Dios que diga lo mismo: no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto, porque Dios todavía no me está proveyendo. Eso es tentar a Dios. Porque después de tantas cosas que Dios ha hecho en la vida de uno todavía se está quejando. Uno todavía se está quejando que ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me está ayudando? Dios sabe su necesidad, pero lo que quiere es que usted se acerque más a Él, que usted clame a Él, que usted empiece a hablar con el Señor. Imagínese que usted que tiene hijos, y usted ve que su hijo está pasando por algo pero no le está contando nada. Usted quiere que su hijo hable con usted. Usted quiere que su hijo se exprese con usted, pero su hijo se sigue rehusando, se sigue encerrando y no le está contando nada. Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él y que hablemos con Él. Aunque Él conoce nuestras necesidades, Él quiere que nosotros
pongamos todo en sus manos y le digamos: Señor, te necesito, quiero más de ti. Tú sabes lo que estoy pasando. Él quiere que nosotros hagamos eso, pero estas personas no habían hecho eso. Así es que nosotros sigamos abriéndonos a Cristo. No seamos como los israelitas que se habían quejado y estaban tentando al Señor. Miramos que la última cosa que menciona el apóstol Pablo es que los israelitas también murmuraron. Y murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. En otras palabras, criticar. Eso es algo que una persona debe evitar. Evite estar criticando. Tal vez la gente se acostumbra a andar haciendo esas cosas, pero evite hablar de una persona, especialmente mal de una persona que no está presente. Yo trato de guiarme por esta regla. Si no puedo pronunciar estas palabras en frente de esta persona, entonces yo no debo estar hablando estas palabras. Yo no debo estar diciendo estas palabras. Entonces nosotros no debemos murmurar, no debemos criticar, porque eso es lo que hicieron los israelitas y Dios los había castigado. Dice, los israelitas habían murmurado contra Moisés cada vez que ellos tenían dificultades. Nomás llegaba el obstáculo, llegaba el problema y empezaban a criticar a su líder. Empezaban a criticar a Moisés, empezaban a murmurar contra Dios también. Y murmurar contra Moisés era murmurar contra Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era el siervo de Dios. Y lo mismo hoy en día, cualquier persona que está murmurando a su líder espiritual, cualquier persona que murmura o critica al pastor, está criticando a Dios. ¿Por qué? Porque el pastor, el siervo de Dios, es el siervo que Dios ha puesto en este lugar. Y así nosotros debemos tener cuidado de no estar murmurando, de no estar criticando, porque estos errores era que causó que ellos tuvieran problemas. Y aún hablaron mal de la esposa de Moisés. Imagínense, murmuraban tanto que aún murmuraron contra la esposa de Moisés. ¿Por qué? Porque no era israelita. Y ella, ¿por qué él se casó con esta persona? Y Dios escuchó esto y tuvo algo. Y pues él se enojó contra ellos, se enojó contra Aarón, se enojó contra María y dijo, Dios le dijo a Moisés, imagínense que Dios hable con Moisés y le dice, quiero hablar contigo, con tu hermano y con tu hermana. Imagínense, llega Moisés con ustedes y le dice, Dios quiere hablar contigo. Le digo, ¿por qué será? Y llegan delante de la presencia de Dios, y Dios ahí trae su castigo sobre María. Y ella tuvo que estar fuera del campamento por 7 días, porque ese era su castigo, por andar murmurando, por andar criticando. Y nosotros debemos aprender de esos errores, para no caer en eso. Entonces, Pablo experimentó algo similar cuando los corintios murmuraban contra de él, diciendo que él no era un auténtico apóstol. Entonces, él estaba hablando a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, porque ellos andaban haciendo lo mismo con él. Lo andaban criticando. Había un grupo que decía, no, este no es un apóstol, ¿por qué vamos a andar ayudándole? ¿Por qué vamos a ser de bendición para él? Este nomás se quiere aprovechar de nosotros. Entonces, ellos andaban murmurando contra Pablo también. Y Pablo exhortó a la iglesia de Corinto a que no cayeran en esos mismos errores de los israelitas. Y de igual manera la iglesia de Cristo debe velar para no caer en estos mismos errores. Mateo 26 verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la carne es el que hace estas cosas y la carne es débil. La carne es el que cae en pecado, pero el espíritu está dispuesto a ser fiel a Dios y seguir adelante hacia el camino del Señor. Y así debemos estar nosotros, andar caminando en el espíritu. Así debe estar la iglesia. Amén. Y finalmente vamos a terminar con estos últimos versículos. Imagínense, apenas vamos llegando a la mitad de 1 Corintios 10.
Qué bueno que lo dividimos en dos partes, pero sí, vamos a terminar con estos últimos versículos del 11 al 14 que dice esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Entonces Pablo una vez más le recuerda a la iglesia de Corinto la historia de Israel, y que eso sirve para ejemplo para ellos, y es para amonestarlos, dice. Y continúa diciendo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces tal vez podemos mirar que los corintios, aunque habían unos que andaban haciendo cosas que no debían, tal vez ellos pensaban que estaban firmes. Tal vez ellos pensaban que eran religiosos y decían, pues yo soy religioso, yo estoy bien con Dios. Pero dice el apóstol Pablo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso es para nosotros también, porque muchas veces cuando uno está diciendo victoria, ahí es a donde se descuida y cae. Entonces nosotros debemos seguir siempre, estar velando y orando para no caer en tentación. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros miramos en Filipenses 3, verso 12 al 14, que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así nosotros debemos seguir marchando también. No, así el apóstol Pablo dice, yo no pretendo de que ya lo he alcanzado, yo no pretendo de que soy perfecto. No, dijo, algo que hago es que sigo marchando, sigo adelante, sigo corriendo esta carrera espiritual. Y así cada uno de nosotros, si estamos unidos, debemos estar haciendo lo mismo. Debemos mantenernos firmes, debemos tener nuestros ojos hacia la meta, hacia la dirección donde Dios quiere guiarnos, a donde Él quiere llevarnos. Amén. Nosotros miramos que, como había mencionado el pastor en el mensaje que había predicado, que hay fuerza en la unión. Y así, si nosotros nos unimos hacia la misma meta, Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Va a seguir alcanzando al resto de nuestra familia. Va a seguir alcanzando a todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Pero debemos mantenernos unidos. Yo he visto documentarios de las avispas, las abejas se dicen, bees, avispas. Y he visto, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llaman hornets, que son grandes y que se comen ellos las avispas, se comen ellos las abejas. Y pues con sus no dientes, pero con lo que ellos tienen, los pueden cortar a la mitad y se los comen. Entonces, muchos de estos pueden destruir a las avispas, a las abejas. Pero había mirado un documentario que había uno listo para comerse a las avispas, pero todas empezaron a trabajar juntas, rodearon al enemigo y empezaron a moverse de una manera que empezaron a calentar al enemigo de una gran manera que murió ahí, porque esa era la defensa de ellas, unirse y empezar a moverse tanto, causando calor, y ese calor mató al enemigo. Y si nosotros nos unimos como las avispas,
Aunque quiera el enemigo tirar dardos, si nosotros nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fuertes, estamos llegando hacia la meta donde Cristo nos está llevando. Amén. Hay victoria y nos podemos levantar los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Amén. Y eso es lo que dice Pablo. Manténganse firmes, manténganse hacia la meta. Miren que no caigan, porque a través de cualquier tentación, dice, Dios da la salida. Así es que si usted se siente tentado, si usted siente que no puede más, usted mire hacia Jesucristo, porque Él es la salida. Y usted diga, Señor, usted es mi esperanza, usted es la puerta, usted es el camino, usted es el que me puede ayudar. Entonces, con esto terminamos, ¿no? Pueden ponerse de pie y así nosotros podemos seguir adelante. La última cosa que les dice Pablo a Israel, a la iglesia de Corinto, es que huyan de la idolatría. Los errores de los israelitas deben ser de gran ejemplo para que el cristiano huya del camino erróneo que ellos llevaron. Así nosotros debemos seguir ese mismo ejemplo. Debemos seguir adelante. Debemos seguir hacia la misma meta, creyendo que Dios está con nosotros, y apartarnos, alejarnos de estas cosas que fuimos advertidos a no caer, a no hacer, a no cometer. Amén. Debemos alejarnos de estas cosas. Debemos seguir adelante. Debemos huir de la idolatría. Debemos huir de la fornicación. Debemos huir de la tentación al Señor. Y debemos huir de la murmuración. La lista continúa en otros pasajes, pero en lo que estamos mirando aquí en 1 Corintios 10, debemos evitar estas cosas para seguir adelante como iglesia. Amén. Entonces, esta fue la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, y que sigamos adelante entregándonos cada día a Cristo, diciéndole, Señor, estoy aquí, Señor, quiero permanecer en tus manos, quiero permanecer en tus brazos, Señor, que cuando quiera llegar la tentación, tú eres la única esperanza que tengo para huir de eso. Entonces Cristo es nuestra única esperanza. Así es que siga adelante, amados hermanos. Dios me los bendiga.